Hola, hola queridos, ¿cómo están? Qué gusto de estar con ustedes una noche más, noche de miércoles, en este su programa Reflexiones de nuestro ministerio Temuco el Encuentro con Jesús. Es una alegría grande poder compartir con todos ustedes la palabra, las canciones, la alabanza, la adoración. Es una alegría grande y créanme que si hay algo que espero que llegue es este momento. Sin duda, es este momento, lo espero con todo mi corazón. Porque sé que hay mucho pueblo, sé que hay muchos hermanos que en diferentes lugares nos siguen, pero de una manera muy linda. Y le agradecemos por ello a todos nuestros hermanos que en Argentina, en Perú, hermanos en Bolivia, en Venezuela, Nicaragua, ¿qué más puedo decir? A ver, algunos hermanos en Brasil que nos han escrito, México sí, Estados Unidos también. En realidad, hermanos, nosotros estamos tan contentos, tan felices del resultado que ha tenido este programa en los corazones, en la vida de todos aquellos que nos escuchan, que nos ven a través de esta plataforma y nos alegramos y para nosotros es motivo de gran bendición, de mucha honra, créanme, de mucha honra, porque cuando comenzamos este programa hace unos 5 meses atrás, las expectativas eran poder compartir con ustedes la palabra, edificarnos, estar un tiempo juntos en la oración, en fin. Pero esto fue creciendo y ya a la vuelta de 5 meses tenemos muchos hermanos que nos siguen. Estamos por salir en YouTube. Aprovecho de invitarles para que se inscriban en YouTube en la página Temuco Encuentro con Jesús. Visítanos en esa página Temuco Encuentro con Jesús en YouTube. Allí encontrarás todos nuestros temas que hemos estado entregando en los últimos meses. Podrás escucharlos de nuevo, podrás estudiar la palabra junto a estos temas y sin duda que va a ser de gran bendición y de gran edificación para tu vida. Hay temas muy interesantes que puedes buscar allí en esa página de YouTube, Temuco Encuentro con Jesús. Y si nos visitas, suscríbete, porque al suscribirte vamos armando toda una red de hermanos, amigos, que digamos van a cumplir el propósito de poder salir al aire también en YouTube. Es decir, no solo en Facebook, sino que en YouTube. Así que te invitamos, queridos, a que te suscribas y que nos visites
en nuestra página Temuco Encuentro con Jesús en YouTube. Queda la invitación hecha, te esperamos para que nos visites allí. Bueno, les decía que estamos contentos y felices por estar junto a ustedes y bueno, para nosotros es una bendición, es una alegría, un gozo, es decir, todo junto, querido, porque el propósito y la oración que hemos puesto por este programa está entregando la respuesta y el Señor se está moviendo en función de esa respuesta y eso lo podemos ver en la cantidad de hermanos que nos siguen, que nos ven y que esperan también que nosotros podamos estar junto a ustedes. Así que bienvenidos a todas y todos donde estén, un abrazo gigante de parte de nuestro ministerio y esperando que el Señor nos bendiga en este momento, en este tiempo que vamos a estar juntos a la palabra y junto a la alabanza y la adoración. Seguimos escuchando música, luego vamos a ir a la oración. ¿Te parece? Bien. Asombroso, incomparable, eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble, venciste las tinieblas, Cristo exaltado estás. Oh, oh, poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de reyes, asombroso, incomparable, eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble, venciste las tinieblas, Cristo eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble, venciste las tinieblas, Cristo exaltado estás. Oh, oh,
Padre que estás en gloria, te alabamos. Te bendecimos, Señor, en esta noche. Te damos gracias, Señor, por este privilegio que nos das de poder compartir tu palabra, Señor, de poder adorarte, bendecirte, decirte, Señor, con nuestra boca cuánto te amamos, Señor, expresarte con todo nuestro corazón lo que tú eres, Señor, lo que significas para nuestras vidas. Gracias por todo lo que nos has dado, Padre, lo que nos das y lo que nos vas a dar, Padre querido. Gracias, Señor, porque podemos creer en ti. Gracias, porque un día saliste a nuestro encuentro, Señor, nos llamaste, Señor querido, y hoy somos parte de tu pueblo, somos parte de tu iglesia, a la cual tú tanto amas, Señor, y por la cual te entregaste en la cruz, y por la cual resucitaste, Señor, al tercer día. Gracias, papá, por tu gloria, por lo maravilloso que eres. Gracias por lo grandioso que eres, Señor. Gracias. Gracias por tus misericordias, Señor, que se renuevan día a día en nuestras vidas. Gracias por tu fidelidad, porque tú no cambias, Señor. El tiempo no produce cambios en ti, Señor. Nosotros podremos cambiar, pero tú no cambias, Señor. Eres el mismo ayer, hoy y lo serás por siempre. Gracias, papá, por tus promesas, porque esas promesas son para nosotros y son promesas, Señor, que no tienen variación de tiempo, ni de estados, ni de forma, ni de manera. Señor, tus promesas son y se hacen vida en nuestras vidas, Señor, cada día. Gracias. Gracias, papá, por estar junto a nosotros. Gracias por amarnos como nos amas, Señor. Gracias por entregarte como te entregas, Señor, en nosotros. Gracias, Señor amado, te damos por todo lo que haces, Señor, en nuestras vidas. Gracias. Gracias, papá, porque tú vives, porque tú reinas, Señor. Gracias, porque a través de tu vida hoy somos un especial tesoro para nuestro Dios que está en gloria. Gracias, porque a través de tu vida, Señor, hoy somos una nación santa, un pueblo escogido por ti, Padre querido. Gracias. Gracias, Señor, por tanto que nos entregas, Señor. Gracias. Gracias, papá, por este momento, Señor, maravilloso. Te pedimos, Señor, en esta hora que bendigas a nuestros hermanos que nos están viendo, Señor, que nos están escuchando. Te pido, Señor, en esta hora que bendigas cada hogar, cada familia, Señor, que pueda estar siendo representada en este momento, Señor, que puedas bendecir la familia, los hogares, Señor, los matrimonios, los hijos, Señor, que puedas bendecir, Padre, en esta hora, que tú puedas llegar a cada corazón, Señor, a través de tu palabra. Bendice, Señor, a los que estén decaídos, a los que estén pasando tristezas, dolores, Señor. Bendice sus vidas en esta hora, Señor. Glorifícate, Señor, que en esta hora toda cadena pueda caer, Padre querido. Toda muralla pueda ser derribada en el nombre de Jesús. Que tú te puedas glorificar allí donde hay tristeza, donde hay dolor, donde hay angustia, Señor, lágrimas. Que tú te puedas glorificar, que tú seas consolando cada corazón que pueda estar en sufrimiento en esta hora. En el nombre de Jesús declaro victoria. En el nombre de Jesús declaro victoria sobre toda agonía, sobre todo dolor, sobre toda tristeza, Señor. Declaro victoria en el nombre de Jesús. Que tu nombre sea glorificado, que tu nombre sea exaltado, Señor, en esta hora. Que tu nombre sea sentido, que tu presencia sea sentida en cada corazón, en cada vida, papá querido. Glorifícate, Señor. Oh Dios querido, que tu reino pueda venir a nuestras vidas. Que ese reino maravilloso pueda venir a nosotros en esta hora, Señor, para darnos liberación, Señor, sobre todas las cosas. Liberación, Señor, de todo estado, Señor, que pueda estar creando dolor en los corazones, en las mentes, en los pensamientos de mis hermanos, Padre, que puedan estar en esta tarde escuchando, viéndonos a través de esta plataforma. Bendice, Señor, bendice en el nombre de Jesús.
que puedas hacer caer toda bendición del cielo, Señor, sobre los hogares, sobre las familias, Señor, donde haya necesidad, Padre, pedimos que usted pueda multiplicar, Señor, que pueda multiplicar, que pueda bendecir toda necesidad, Padre, que pueda ser resuelta en esta hora. Si hay hermanos, hijos tuyos que puedan estar pasando problemas económicos, Señor, te pido que tú rompas esas ataduras, Señor, de economía, y que tú puedas llegar a ellos con poder y gloria, que tú puedas proveer para ellos, Señor, lo que ellos puedan estar necesitando para sus vidas, para sus familias, para sus hogares, Señor. No permitas que tus hijos, Señor, pasen por situaciones difíciles económicamente. Provee, Señor, si no hay trabajo, provee trabajo. Abre puertas de trabajo, Señor, para tus hijos. Abre puertas, Señor, para que tú puedas ser victorioso en sus vidas, Señor. Para que tus promesas se puedan cumplir en sus vidas, Señor. Tú prometiste no dejarnos solos, Señor. Allí nos aferramos a esa promesa, Padre querido. Tomamos esa promesa en esta hora para que tú te glorifiques, Señor, y para que puedas bendecir las mesas de mis hermanos. Las mesas, Señor, que tú puedas multiplicar el pan en las mesas, Señor, que tú puedas multiplicar el alimento en las mesas, que tú puedas multiplicar el dinero, Señor. Oh Padre querido, que tú puedas hacer provisión, Señor, en la economía de mis hermanos, Padre querido. Siento en mi corazón que hay necesidades económicas en esta hora y pido en el nombre de Jesús, Señor, que usted sea respondiendo a esas necesidades, que usted sea llenando, Señor, esas necesidades, que usted sea supliendo, Señor querido, con trabajo, que sea multiplicando, Padre, toda necesidad que pueda haber en los hermanos que nos puedan estar viendo en esta hora, que usted sea multiplicando el pan, el alimento, Señor querido. Glorifíquese, Señor. Bendiga, Padre, bendiga, Señor, los hogares. Señor, pedimos para que toda enfermedad sea sanada en esta hora, para que todo espíritu de enfermedad pueda ser sacado de la vida de mis hermanos, Señor. Donde haya dolor, Padre querido, producto de una enfermedad, pedimos, Señor, que usted en esta hora sea proveyendo sanidad en el nombre de Jesús, sea ungiendo, Señor, sea poniendo sus manos poderosas, Padre querido, sobre mis hermanos que pueden estar pasando aflicciones de enfermedad, y sea entregando, Señor, sanidad en el nombre de Jesús. Que usted sea ungiendo, Padre celestial, todo espíritu de enfermedad, y que usted sea sanando, Señor. Glorifíquese, Padre celestial. Bendiga, Señor, aquellos que están en hospitales, en los lechos, Señor, en sus camas, postrados, Señor, producto de una enfermedad, para que usted sea liberándolos, Señor, y sea produciendo en esta hora, en el nombre de Jesús, sanidad para su gloria, Señor, sanidad para su gloria, Señor. Gracias, Padre querido, porque sabemos que estamos orando a un Dios vivo, a un Dios que entiende, que conoce nuestras necesidades, que sabe dónde están las necesidades, que sabe dónde está el apremio, Señor. En esta hora oramos a ese Dios vivo que nos escucha, que nos oye. Lloramos para que Él pueda entregar bendición en esta hora. Toda bendición que caiga del cielo en esta hora. Envía tus ángeles, Señor, para que usted pueda poner, oh Dios amado, pueda poner cerco, Señor, vallado sobre los hogares de mis hermanos, sobre las vidas de mis hermanos, Señor. Oh Dios, para que nada perturbe, Señor, la bendición en los hogares. Padre, pon paz en las familias. Si hay dolor, Padre, si hay tristeza, si hay problemas de unidad, si hay problemas en los hijos, en el matrimonio, pon unidad en esta hora en el nombre de Jesús. Pon unidad, Señor, para tu gloria, para que tú seas visto, Señor, como un Dios poderoso, un Dios de victoria, un Dios real, Señor. Gracias, Padre. Gracias por este momento, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Honramos tu nombre. Te entregamos gloria, alabanza y adoración, porque la mereces, porque eres nuestro Señor. Gracias, papá. Gracias, Señor. Gracias. Te alabamos y te bendecimos, Padre. Permite que este momento sea de bendición para cada hermano que no se pueda estar viendo. Permite que este momento sea de bendición, Señor, de mucha bendición, Padre. Que tu palabra sea una bendición en la vida de mis hermanos.
Glorifícate, Señor. Gracias porque usted responderá. Gracias porque, Señor, usted responderá, porque no nos dejará solos, Señor, porque usted suplirá, porque usted lo llenará todo en el nombre de Jesús, para la gloria de Dios Padre. Lo proclamamos en esta hora. Gracias, Señor, muchas gracias. Gracias, Señor. Gracias, papá, por su presencia. Gracias. Bueno, queridos, damos gracias a Dios porque podemos orar. Es una bendición poder ir ante la presencia del Señor en oración y compartir nuestros momentos con Él, poder interceder por aquellos que están pasando problemas, necesidades, que estén pasando por enfermedades, y poder pedirle al Padre que Él se glorifique, que Él provea lo necesario para suplir toda necesidad, para que Él provea sanidad en los cuerpos enfermos. Es maravilloso poder interceder los unos por los otros. Gracias damos al Señor porque Él nos permite a través de este programa, reflexiones, poder estar junto a ustedes y poder orar por ustedes. Yo les quiero invitar a que a través de Messenger, nos puedan enviar sus peticiones. Nos pueden enviar sus peticiones y contarnos para poder estar orando por ustedes. Estar orando por esa necesidad, por ese problema que puedan estar viviendo. Yo les invito a que nos escriban en Messenger. Allí pueden, si están unidos a Messenger, allí ustedes pueden enviarnos, como muchos hermanos lo han hecho, y esperamos de recibir de ustedes, ¿sí? Recibir de ustedes y compartir esa necesidad y esa petición que puedan tener. Nosotros, gustosos, estaremos orando y pidiendo que el Señor se glorifique y pueda entregar esa respuesta que ustedes puedan estar necesitando. Las cadenas, querido, caen. Las murallas caen. Cuando nosotros entramos a orar y pedir con fe, el Señor se glorifica, el Señor se manifiesta. Por lo tanto, no tienes que dudar. Una vez terminado el programa, mándanos un WhatsApp, mándanos tu necesidad, nosotros estaremos orando
El día viernes estaremos orando por ese problema, esa necesidad en el programa que tendremos y que estamos sacando al aire como este, ¿no? Así que esperamos esa petición o esa necesidad para poder estarla compartiendo. Amén. Bien, nosotros estamos estudiando el libro de los Hechos y la verdad que es un libro que nos sorprende mucho, yo diría, nos sorprende en gran manera y gratamente. Es un libro que yo en lo particular lo he leído muchas veces, he predicado, he enseñado acerca del libro de los Hechos, pero créeme que siempre, queridos, me entrega algo distinto, siempre me entrega algo diferente a mi vida espiritual. Y eso diferente va llenando mi vida, va fortaleciendo mi vida. El ver cómo esos cristianos allí comenzaron a escribir la historia de la iglesia es algo maravilloso, es algo maravilloso. Esos 120 hermanos que estaban llenos de miedo, de temor, allí en el capítulo 1 del libro de los Hechos, cómo nos sorprenden después hablando de Cristo, dando testimonio de Cristo en el capítulo 2, una vez que ellos fueron bautizados en el Espíritu Santo. Luego esas maravillosas predicaciones de Pedro y cómo la gente se convertía al Señor, cómo vivían sus vidas espirituales. Dice la Biblia que en un solo corazón y en un solo espíritu, que nadie decía poseer nada como suyo propio, sino que todo lo compartían. Era algo maravilloso cómo el Espíritu Santo se movía en medio de esos hermanos, pues sobre ellos había una sentencia de muerte por parte de los romanos y por parte de los judíos, quienes se confabularon para exterminar la fe en Cristo Jesús, exterminar a todos aquellos que creían y que manifestaban una fe viva en Cristo. La persecución que venía sobre la iglesia o que vino sobre la iglesia primitiva fue tremenda, queridos. ¿Cuántos murieron por defender su fe, por proclamar su fe? Si ellos no eran delincuentes, no eran ladrones, no eran personas que le hacían mal a la sociedad, que le hacían un daño a la sociedad. No, ellos solamente predicaban a Cristo, si eso era todo. Y compartían el mensaje del Señor Jesucristo. Y por esa sola razón, la ira, la rabia de los judíos, de los fariseos y de los sumos sacerdotes fue tan grande que lo único que querían era que fueran muertos y que esa fe y que esas predicaciones que se hacían en nombre de Cristo se terminaran. Ellos no podían concebir en su mente, entender en su mente, los judíos, los fariseos, no podían entender en su mente cómo la gente empezaba a seguirle por muchas cantidades de gente, 3.000, 5.000. Dice la Biblia que en un momento Jerusalén fue llena de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, en todas las calles, los rincones de Jerusalén, en todo lugar, de lo único que se hablaba era del Evangelio de nuestro Señor Jesús y de la comunión, de la forma de vida que tenían estos hermanos en la iglesia primitiva. Y eso los sorprendía, y eso era lo que hacía que cada vez más y más se unieran a este tremendo ejército que era la iglesia primitiva que estaban haciendo en el libro de los Hechos. Por eso es que es maravilloso leer esto, porque estos hermanos sin miedo, sin ningún tipo de miedo, fueron al frente, dieron la cara, expusieron su fe, no importando lo que les pudiese pasar. Y así llegamos al momento, yo diría, triste, doloroso, como fue la muerte de Esteban. Un diácono de la iglesia primitiva, un hombre de buen testimonio, lleno de fe, lleno del Espíritu Santo y lleno de sabiduría. Y cómo este hombre
cuando fue tomado por los fariseos, por los sumos sacerdotes de aquel entonces, y le pidieron que diera cuenta de su fe, por qué hablaba lo que hablaba y por qué creía lo que creía. Y Esteban en el capítulo 7 del libro de los Hechos da una clase magistral de lo que es creer en Cristo y cómo defender la doctrina de nuestro Señor Jesús. Él comenzando desde Abraham en adelante, pasando por los hijos de Abraham, el nieto de Abraham, pasando por las 12 tribus de Israel, pasando por José, luego 400 años después, continuó hablando de Moisés y el llamado de Moisés y cómo Moisés fue llamado por Dios para sacar al pueblo de Egipto y cómo Dios hacía maravillas con este pueblo. Pero sin embargo, a pesar de todo eso, muchos judíos eran incrédulos y apedreaban a los profetas, los mataban, los perseguían, porque los profetas hablaban en nombre de Dios, y lo que los profetas hablaban a ellos no les gustaba, no les placía. Entonces ellos persiguieron también a los profetas del Antiguo Testamento, y Jesús se los dijo y se los declaró Jesucristo en su ministerio que estuvo allí en Israel. Bueno, Esteban entrega esa defensa maravillosa, esa clase magistral, como yo digo, porque si alguien quiere defender realmente la fe en Cristo, tiene que leer el capítulo 7, donde Esteban responde a la pregunta del sumo sacerdote. Y luego dice, y así fue como ustedes mataron a nuestro Señor Jesucristo. Y claro, los judíos no podían entender, si ellos eran doctos en la ley, cómo una doctrina de este tipo podía crear tanto cariño y tanto amor por la gente y desprecio por la ley, porque ya los judíos no cumplían la ley, sino que ellos se dedicaban a vivir como vivían los hermanos de la iglesia primitiva. Recordemos que todo esto hasta el capítulo 7, 7 y 8 diría yo, es la historia de la iglesia naciente en Jerusalén. Todo esto, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8, es básicamente cómo los apóstoles, los hermanos de la iglesia primitiva, compartían la palabra con los judíos de Israel, de Jerusalén, allí, porque allí estaban juntos. Allí estaban juntos, no se separaron hasta el capítulo 8, versículo 1, donde la palabra nos dice que vino una gran persecución sobre Jerusalén, una tremenda persecución, y muchos de los creyentes fueron esparcidos, tuvieron que salir de Jerusalén, porque el dolor que se estaba viviendo era grande, muy, muy grande, y tuvieron que escapar, irse a otros lugares, otras ciudades, porque se creó un espíritu fuerte de persecución por parte de los judíos. Y esta es una realidad que los judíos tienen que hacerse responsables. Tienen que hacerse responsables, porque ellos, por defender su ley, ellos no titubearon ni tripudiaron en matar y destruir a los creyentes. Y en esa muerte de Esteban, en ese momento, allí cuando Esteban, producto de la rabia y de la ira de los judíos, empezaron a apedrearle, y de tal forma le apedrearon que le dieron muerte. Y Esteban dijo: veo los cielos abiertos y veo la gloria del Señor y al Señor Jesucristo postrado delante de la presencia de Dios. Una imagen, querido, que ningún apóstol había visto. Sin embargo, Dios le tenía reservado esta bendición a Esteban. Y en ese momento, cuando Esteban agonizaba, él dijo: Señor, no le tomes en cuenta lo que hacen. Palabras muy similares a las que dijo Jesús en la cruz. No le tomes en cuenta lo que hacen, Señor. No le tomes en cuenta lo que hacen. Y en ese momento Esteban expiró, durmió, dice la Biblia, murió.
Así cae el primer mártir de la historia de la iglesia primitiva. Se escribió con sangre, con dolor, con lágrimas. Y luego de eso vino una tremenda persecución y muchos fueron esparcidos. Y allí había un joven que se llamaba Saulo, que consintió y aprobó la muerte de Esteban. Ese joven era un joven fariseo. Se había educado a los pies de Gamaliel, un doctor en la ley, lo máximo que había en Jerusalén en cuanto a la ley. Un hombre con mucho conocimiento de los profetas, de los salmos. Y este hombre, Gamaliel, fue el que se encargó de educar a Saulo de Tarso. Saulo nació, vamos a hacer un poquito de historia así rapidito, nació en Tarso, que era una ciudad que está, para que nos ubiquemos hoy día, donde está Turquía. Allí estaba la ciudad de Tarso, una ciudad que tenía mucho conocimiento, mucha ciencia. Era una ciudad muy rica. Tarso era una ciudad muy rica que estaba allí al lado del mar. Era una ciudad donde se mezclaban muchas formas de pensar, muchos pensamientos, muchas formas de definir la vida de aquel entonces. Y los griegos eran los que llevaban la batuta, por así decirlo, en esa ciudad en cuanto a conocimiento, en cuanto a ciencia, en cuanto a palabra y todo lo que nosotros podamos imaginarnos, ¿no? La filosofía griega siempre ha sido muy rica. Hasta el día de hoy se estudia la filosofía griega. Bueno, allí nació Saulo, ¿no? En esa ciudad donde hoy es la Turquía actual, para que nos ubiquemos en nuestra historia. Esa ciudad estaba dominada por Roma en ese entonces de la historia, como también Roma dominaba Israel. Y allí nació Saulo, y allí seguramente él fue a uno de los colegios principales que había en esa ciudad, donde él aprendió sus primeros conocimientos, sus primeras palabras, sus primeras letras, por así decirlo. Luego sus padres, a una edad muy temprana, lo llevaron a Jerusalén, para que allí a los pies de Gamaliel siguiera educándose. Los padres de Saulo eran un matrimonio, una familia muy apegada a la ley. Por lo tanto, Saulo de chiquitito, él aprendió lo que era la ley. Aprendió lo que era la ley, todo lo que eran los salmos, los profetas, en fin, todo eso de niño él lo tuvo en su hogar. Sus padres eran judíos, que si bien es cierto vivían en ese entonces allí en Tarso, pero eran judíos, y sus padres le inculcaron a Saulo esta doctrina, y Saulo se crió en esa doctrina. Bueno, bien, vamos a bajar un poquito esto. Ahí sí. Y Saulo se educó bajo este pensamiento, esta doctrina. Y así fue que llegó a Jerusalén a muy temprana edad, como ya dije, a educarse con Gamaliel. Este hombre muy sabio en aquel entonces, era doctor en la ley, y este hombre le empezó a enseñar a Saulo el ABC de lo que hoy nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Y Pablo empezó a tomar toda esa enseñanza, la hizo para sí en su vida, la tomó para su vida, y en la medida que se le enseñaba, Pablo iba creciendo con un celo muy fuerte acerca de la ley. Para él la ley lo era todo, no había más, y cualquier otra doctrina que pudiese florecer tenía que ser exterminada. No tenía cabida dentro del pensamiento judío. Otra doctrina religiosa no tenía cabida y tenía que ser exterminada. Por eso es que cuando Jesús apareció con su ministerio en Israel, predicando lo que Jesús predicaba y haciendo los milagros que él hacía, y la forma de vida que empezó a construir Jesús,
a ellos les llamó mucha la atención, porque Jesús, en vez de aprobar la ley, en vez de apoyar la ley, Jesús predicaba lo contrario. Pero no porque la ley en sí estuviese mala, sino porque los que profesaban la ley no la cumplían. Y ese era el centro del tema entre los judíos y Jesús. Jesús les reprochaba en su cara que ellos, siendo doctores de la ley, conocedores de la ley, sin embargo ellos no cumplían la ley. Y Jesús les hacía ver sus corazones y cómo sus corazones estaban lejos de Dios. Decían muchas cosas, predicaban muchas cosas, enseñaban muchas cosas, pero sus vidas, sus corazones estaban lejos de lo que era la ley. Y ellos se paraban frente a los demás. Hablo de los fariseos, básicamente los fariseos, que era la corriente más poderosa que tenían los judíos allí en ese entonces de la historia, cuando Jesús empezó su ministerio. Y claro, los fariseos emulaban obedecer la ley, pero no lo hacían. No lo hacían, mentían, engañaban. Y eso Jesús se los enrostraba, y eso ellos no lo soportaban. No entendían el mensaje de Jesús, porque ellos estaban adoctrinados de tal forma que para ellos la ley no era todo y no cabía ningún otro pensamiento de ningún tipo. Y por eso es que cuando Jesús se llamó a sí mismo como el rey espiritual, no el rey que iba a traer guerra ni lucha a los romanos, sino como un reino espiritual. Cuando Jesús empezó a hablar de su reino, del reino de los cielos, cuando Jesús empezó a hablar que su Padre estaba en los cielos y que Él había sido enviado en una misión que era dar amor al mundo y entregar amor a todos, sin exclusión, ellos no entendían, porque ellos se creían el pueblo escogido por Dios. Ellos manifestaban que era el pueblo que Dios había escogido y que fuera de ellos no había más. No había más. Es decir, o eran ellos o no era nadie. Bueno, si bien es cierto, Jesús escogió al pueblo de Israel, eso no es que ellos estuvieran mintiendo, es así. Dios escogió al pueblo de Israel, llamó a Moisés, sacó al pueblo de Israel de Egipto, lo llevó por el desierto, le entregó una tierra que fluye leche y miel, maravillosa. Pero algo había pasado. Había aparecido en escena Jesús. Y Jesús le cambió completamente la forma de pensar que ellos tenían. Es decir, no se las cambió, sino que les mostró una forma de pensar distinta. Le dijo, hay un reino, y ese reino es un reino de amor, de paz, de vida eterna. Y ellos decían, pero ¿cómo? Si nosotros somos el pueblo escogido, ¿a quién les habla este? Y Jesús le enrostraba y le reprochaba su forma de vivir que ellos tenían, su mentirosa espiritualidad que ellos manifestaban. Bueno, fue creciendo esa odiosidad de parte de los judíos, de los fariseos básicamente, hacia Jesús. Fue creciendo de tal modo que los principales sacerdotes, el Sanedrín que le llamaban, fue a los romanos y hablaron con los romanos y le dijeron, sobre todo a Pilatos, que ellos tenían que hacer algo con Jesús, porque Jesús estaba hablando de un reino y que ellos entendían que el único reino que había era el reino de los romanos, y que Jesús estaba hablando de un rey, como le decían los fariseos, si hay un solo rey que es César. Entonces Pilato se comprometió con el tema y empezó a pensar y decir, a lo mejor es verdad, este hombre anda predicando un nuevo reinado, hasta que lo llamó y le preguntó, y Jesús le respondió, y cuando Jesús le respondió, él no halló culpabilidad en Jesús. Y se lo dijo a los fariseos, yo no encontré culpa alguna en este hombre. Producto de eso, entonces, Pilato le dice, vean ustedes qué es lo que hacen, y se acercaba una fiesta, donde en esa fiesta tenían que dejar libre a uno o a otro, pero uno que estuviera sentenciado tenía que ser libre. Entonces Pilato, para salir del problema,
acude al pueblo y le dice, bueno, pongámonos al pueblo y que el pueblo elija a quién matamos. Ustedes me están trayendo aquí un personaje que es un Cristo, que ustedes le llaman el Cristo, o que se hace llamar el Cristo, y aquí hay otro personaje que es malvado, que es un asesino, un delincuente, que es Barrabás. Y Pilatos no encontró nada mejor para salir del problema que ponerlos al frente del pueblo, y ese mismo pueblo que seguía a Jesús. A lo mejor muchos de ellos fueron alimentados por Jesús allí en los 5.000 o en los 4.000, en la alimentación de los 5.000. Muchos de ellos oyeron el mensaje de Jesús. Muchos de ellos caminaban junto a Jesús, pero esos mismos le dieron la espalda a Jesús ese día y determinaron liberar a Barrabás y matar a Jesús. Así se escribió la historia de Jesús. Y allí terminó esta historia con la muerte de Jesús en la cruz y su resurrección. Bueno, Pablo o Saulo era parte de estos fariseos. Por eso es que yo quise que pudiésemos entender la historia completa, ¿no? Porque Saulo era parte de estos fariseos. Es decir, el pensamiento que tenía Pablo era el mismo pensamiento que tenían los fariseos en el tiempo de Jesús. Saulo se crió siendo un muchacho celoso de la ley judía, y él también entendió que no podía existir otro pensamiento que el pensamiento judaico, del Torá y de todas esas tradiciones que tenían los judíos de aquel entonces. Tradiciones que de nada les servían, porque Jesús entregó un mensaje distinto. Y claro, la iglesia primitiva comenzó a hacer suyo el mensaje de Jesús, porque ellos creían en ese mensaje, ellos creyeron en ese mensaje, ellos le creyeron a Jesús. Ellos comprendieron que el mensaje de Jesús era un mensaje de liberación espiritual. No era un mensaje de liberación en cuanto a armas, en cuanto a guerras, en cuanto a ser, digamos, libertados por el Imperio Romano, sino que el mensaje de Jesús era un mensaje libertador, pero que liberaba el espíritu, el alma. Y estos apóstoles entendieron ese mensaje, y los 120 que estaban en Pentecostés también lo entendían. Y cuando vino el Espíritu Santo y fueron bautizados, ellos salieron a proclamar ese mensaje, porque el bautismo del Espíritu Santo tiene como principal motivación dar poder, dar autoridad, para que en ese poder y en la autoridad del Espíritu se cayeran las cadenas, los miedos, los temores, y ellos fueron al frente a dar la cara y proclamar la fe de Cristo. Ellos ya nunca más tuvieron miedo. Una vez que conocieron ese bautismo maravilloso del Espíritu Santo, que los tomó, los poseyó allí en ese altillo donde estaban en Jerusalén, ellos se olvidaron de todo, de los miedos, los temores, y fueron al frente con todo y comenzaron a predicar de Cristo y de este crucificado. Bueno, cuando la iglesia comenzó a predicar y se empezaron a ver milagros, sanidades, prodigios y muchas cosas más, Saulo empezó a comprender que él tenía que hacer algo por causa de su fe, y su fe era la ley. Algo tenía que hacer. Él no se podía quedar quieto y seguir viendo cómo los demás judíos que estaban creyendo en el mensaje de Jesús seguían creciendo en número y en todo, y estaban llenando Jerusalén con la doctrina. Y Saulo entendía que él no podía quedarse quieto, sino que tenía que hacer algo, y fue ante el Sanedrín, fue ante los principales fariseos, y les pidió cartas para que él pudiese ir a las ciudades y tomar presos a aquellos que
los encontrase predicando o profesando la fe de Jesús. La vida de Saulo se convirtió en ese momento para la iglesia en algo terrorífico. No hay mayor terrorista que un hombre que se ciegue por una doctrina, cualquiera que ésta sea. Y Saulo estaba cegado absolutamente por defender su ley, y él entendía que haciendo lo que iba a hacer, perseguir a los cristianos, él estaba defendiendo la ley y estaba honrando a Dios. Sin duda, la intención de él era esa, honrar a Dios a través de esta persecución. Saulo consintió en la muerte de Esteban, vio cómo Esteban fue apedreado, cómo Esteban fue muerto. Él vio todo. Y él consentía en ese momento, él aprobaba, sin duda, que estaba contento por lo que se estaba haciendo. Y allí comenzamos a escuchar de este hombre que se llamaba Saulo. Por primera vez allí, en la muerte de Esteban, se habla acerca de Saulo. Bueno, ya dijimos quién era Saulo, ¿no es cierto? Un joven con mucho conocimiento, con muchas capacidades. Hay un pasaje en Filipenses que nos muestra un poco lo que era Esteban, Pablo, ¿no? O Saulo. Hay un pasaje en Filipenses que yo quiero que lo compartamos, porque es muy interesante este pasaje. Vamos a ver. Filipenses 3, 4 en adelante. Mira, lo voy a leer porque para que podamos entender la capacidad que tenía Saulo hasta antes de su conversión. Dice él: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Dice Pablo aquí hablándole ya a la iglesia de Filipos. Cuando Pablo habla esto ya había sido, harto rato había sido convertido y Pablo ya estaba escribiendo a las iglesias y estaba cumpliendo su ministerio. Circuncidado el 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Esas eran las cartas de presentación que tenía Pablo cuando empezó a seguir a la iglesia. Un hombre con mucho conocimiento, un hombre que hablaba el hebreo, que hablaba el griego, que hablaba el arameo. Tenía unas tremendas capacidades intelectuales este hombre. Y aquí dice, ¿no? Circuncidado al 8º día del linaje de Israel, es decir, a él no se le podía cuestionar la fe que tenía y su conocimiento que tenía en la ley. De la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo dice, voy a bajar. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Qué terrible. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Ese era Saulo. Ese era Saulo. Con toda esta carta de presentación que nosotros vemos aquí en Filipenses, nosotros podemos darnos cuenta de qué tipo del grado de religiosidad que tenía Saulo en cuanto a la ley, en cuanto a su conocimiento. Es decir, no era cualquier hombre. No estamos en presencia de cualquier hombre. Estamos en presencia de un hombre capaz, de un hombre que tenía claro lo que era el sentido de lo que tenía que hacer. Un hombre que lo que se proponía lo cumplía. Era un hombre recto en cuanto a la ley, muy recto. Era un judío, hebreo, fariseo, perseguidor de la iglesia. Esas eran las cartas de presentación que tenía Pablo. Bueno,
el capítulo 9 del libro de los Hechos, el versículo 1, nos muestra el estado de rabia que tenía Saulo en su corazón. Cómo la ira se había apoderado de tal forma que él no iba a dudar, pero en nada iba a dudar para hacer frente a esta nueva doctrina que estaban haciendo en Jerusalén. E iba a hacer todo lo que tenía que hacer para exterminar esta doctrina, que no era otra doctrina que la de nuestro Señor Jesucristo, la doctrina de la iglesia primitiva. Dice el versículo 1, Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Mira qué fuerte esto. Yo no sé cuántas veces los habrán leído, pero mira qué fuerte. Dice, Saulo respirando. ¿Tú has tenido rabia alguna vez? ¿Tu corazón se ha llenado de rabia alguna vez? ¿Tu corazón se ha llenado de ira alguna vez? Yo creo que sí. Yo creo que todos hemos pasado por ese trance de la rabia en algún momento, de tener mucha rabia, mucha ira contra alguien. ¿Y qué es lo que hacemos cuando tenemos rabia o cuando tenemos esa ira, pero gigante? Como que respiramos distinto. Como que nuestra respiración es de mucha rabia. ¿Sí o no? Sí, pues, sí es verdad, así es. Dice el versículo 1 del capítulo 9 que Pablo respiraba así. ¿Dónde están estos cristianos? ¿Dónde están los apóstoles? Los quiero tomar presos, los quiero matar. Se tendrán que ir, los vamos a justiciar, los vamos a matar, los vamos a destruir. Me imagino que ese era su pensamiento de él, ¿no? No podemos seguir que esta fe siga creciendo. Hay que sacar de raíz esta fe y tenemos que matar a las mujeres, a los niños, a los ancianos, a todos los que encontremos que profesan la fe en Cristo. Tenemos que matarlos. Así como Cristo fue muerto, estos también tienen que morir. Eso era lo que hablaba Saulo. Yo me imagino, ¿no? Respiraba. Es decir, su pensamiento estaba de continuo en cómo matar y destruir a los apóstoles. ¿Respirando qué cosa? ¿Respirando alegría? ¿Respirando gozo? ¿Respirando paz? Nada. Respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Vino el sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, así le llamaban a los cristianos, los del camino, los trajese preso a Jerusalén. Ese fue el propósito que lo llevó a Pablo a Damasco. Aquí comenzamos a hablar del apostolado de Pablo. Ese fue el propósito. A ver. No, estamos bien. Ok. Ese fue el propósito, ¿ok? Ya. Fue al sumo sacerdote, le dijo, quiero cartas, como buen judío él, como buen perseguidor de la iglesia. Ellos ya conocían a Saulo, los principales sacerdotes, ya conocían a Saulo, tenían conocimiento de él y sabían que era un hombre que si proponía algo lo cumplía. Entonces él les fue a pedir cartas para entrar en las sinagogas, porque sin autorización él no podía entrar a las sinagogas, sin autorización del sumo sacerdote de Jerusalén. No podía entrar a las demás sinagogas, por lo tanto él tenía que tener esas cartas. Y fue y le pidió cartas para poder entrar en las sinagogas en Damasco. Él ya había escuchado que en Damasco había muchos del camino, como él le llamaba, muchos cristianos que producto de la persecución que se había armado en Jerusalén habían huido hacia Damasco. Damasco era una ciudad muy linda, tranquila, y allí estaban los creyentes. Entonces Saulo, cuando oyó que en Damasco había muchos cristianos, pidió estas cartas, se las dieron y se fue camino a Damasco. Se fue respirando amenazas de muerte. Sobre todos aquellos que encontrase, hombres, mujeres, ancianos, niños. No le importaba nada a él. No le importaba nada. Su único pensamiento era exterminar la fe en Jesucristo. Para algunos, quiero hacer un paréntesis, ¿ok? Quiero hacer un paréntesis.
para algunos que piensan que la iglesia no va a vivir la gran tribulación, están muy equivocados, queridos. Porque la iglesia ha pasado por muchos momentos difíciles en la historia de la humanidad. Este fue el comienzo, pero después vinieron muchos otros cuando la Inquisición de la Iglesia Católica Apostólica Romana empezó a seguir a los cristianos y los empezó a matar, a dar muerte. Esa es parte de la historia y es bueno que la lean. Yo te invito a que lean la Santa Inquisición de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Hoy día la Iglesia Católica Apostólica Romana la vemos como santos. Allí, ¿no? Con sus manitos pero la historia, en su historia, la Iglesia Católica Apostólica Romana carga sangre inocente de cristianos que por no aceptar la fe que ellos profesaban, los mataron, los persiguieron. La Santa Inquisición se llama. Te invito a que leas la historia, querido. No es con un espíritu de venganza ni nada, si esto es historia. Historia, y la historia tenemos que conocerla. ¿Cómo sufrió la iglesia? Entonces yo digo, para los que piensan que la iglesia no va a pasar la gran tribulación, ojo, la iglesia está permanentemente en tribulación. Está permanentemente en tribulación. Que hoy, en estos tiempos, estamos viviendo un tema de paz aquí en América Latina, en Estados Unidos, en Europa, pero hay países en la India, hay países en África que persiguen a los cristianos. Hay países musulmanes que persiguen a los cristianos. Hay países como Irán, Irak, países musulmanes que persiguen a los cristianos. Que los persiguen. Eso, si no es tribulación, ¿qué es lo que es, querido? ¿Qué es lo que es? Son ataques certeros contra la iglesia de Cristo por la fe que la iglesia de Cristo profesa. Eso es. En los países comunistas tampoco tú puedes hablar abiertamente de la fe de Jesús, porque no te lo permiten. Yo sé que han estado tratando en estos tiempos, en estos últimos tiempos, de aplacar esa situación y dar mayores libertades. Pero ojo, que esas libertades son a medias. Son a medias. ¿Por qué? Porque los comunistas, por ejemplo, digamos China, países comunistas como Rusia y otros más, no profesan la fe cristiana, no está en su constitución, por así decirlo, la fe cristiana. Por lo tanto, es un problema para los cristianos vivir la fe de Cristo abiertamente. ¿Tú crees que si en Rusia te pones a predicar en una plaza pública, en China, en un país musulmán, en Irak, Irán, en un país allá en África, en India, te pones a predicar en una plaza pública del Evangelio de Cristo, ¿tú crees que te van a aplaudir? ¿Tú crees que te van a decir, bien, bien, bien? No, queridos. En 2 tiempos te toman preso y te meten preso. Así de simple. Y de la cárcel no te saca nadie, ¿no? Hasta que no nieguen la fe de Cristo. Si eso no es tribulación, ¿qué es lo que es? Entonces a mí me cuesta creer estos pastores que hoy hablan acerca de que la iglesia no va a pasar la gran tribulación. La iglesia va a pasar la gran tribulación. Les guste o no les guste, si hacen un estudio exegético del Nuevo Testamento, sin incorporar lo que es el famoso Daniel y Apocalipsis, que lo unen y arman un cuento de hadas allí, si nosotros vemos el Nuevo Testamento y estudiamos el Nuevo Testamento, vamos a llegar a la conclusión que la iglesia sí va a pasar la gran tribulación. Vamos a ser objeto de gran tribulación, esa gran tribulación y última tribulación quizás que la iglesia va a pasar, porque luego de esa tribulación, que va a ser mundial, que no va a ser sectorizada como es ahora, dentro de esa gran tribulación que va a ser universal, va a haber algo importante que hasta ahora no ha sucedido, que es la marca de la bestia. Y allí es donde la iglesia se va a oponer de tal forma que no va a dejar marcarse. Y cuando la iglesia esté a punto de ser destruida,
Bueno, esa gran persecución o gran tribulación va a ser hecha por Satanás, por el anticristo, y cuando la iglesia esté a punto de ser destruida, entonces vendrá Cristo en los cielos a liberar a su iglesia. Esto es todo un estudio que yo lo puedo dar en otra oportunidad, no es el caso ahora, yo lo estoy sacando al pasar porque yo estoy viendo la vida de estos cristianos en la iglesia primitiva, cómo sufrían, cómo fueron perseguidos, cómo este Saulo de Tarso respiraba amenazas de muerte, cómo sacaba a los niños, a las mujeres de las casas, las sacaba de las casas, no tenía contemplación ninguna ahí, y los llevaba presos o los mataban simplemente y se acababa la historia. Él tenía que terminar con la fe de Cristo. Él no podía permitir que la fe de nuestro Señor Jesús se siguiera proclamando en Jerusalén y en todo Israel. Por lo tanto, algo que había que hacer, y este hombre, entendiendo que estaba en la voluntad de Dios, como suceden muchas cosas con las grandes herejías que suceden dentro de la iglesia, hay muchas herejías que son tremendas, y los que cometen esa herejía están creídos que están en la voluntad de Dios, porque Dios los iluminó. Bueno, allí está el punto. Camino a Damasco, iba Saulo ahí. No dice que era caballo, yo he escuchado predicadores que dicen que cayó del caballo, no dice que era caballo. Vamos a la Biblia, cayó del animal que iba montando. Bueno, a lo mejor era un caballo, no sé, pero a lo mejor. Bueno, hasta que se encontró con una luz, un resplandor como este aro que yo tengo al frente, pero 5 o 10 veces más fuerte, potente, y lo botó. Allí quedó boca abajo, masticando el polvo, Saulo de Tarso, el gran Saulo de Tarso. Ese hombre que tenía mucho conocimiento, mucha doctrina en cuanto a la ley, fariseo, tenía todos los pergaminos, allí quedó, postrado, botado en tierra. Y viene el gran llamamiento del apóstol. Allí está el gran llamamiento, ¿no? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Fue la pregunta que se le hizo a este tremendo hombre. Puedo hablar muchas cosas, pero me voy a remitir a lo que tengo que hacer. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Él temblando, ¿tú te imaginas a Saulo con todo el poder que tenía temblando? De miedo, temblando de miedo, temeroso. No sabía con quién estaba hablando. No sabía quién le estaba hablando. No sabía quién había puesto esa luz que lo había dejado ciego. No entendía nada este hombre, doctor en la ley, con mucho conocimiento. No entendía nada y le dice, ¿qué quieres que yo haga? Primero lo trata como Señor, Saulo. Saulo no trataba a cualquier persona como Señor. El conocimiento que él tenía era tan grande, tan acabado, que él sabía a quién se le podía decir Señor y a quién no. Aquí Pablo dice, Señor. Primero, Pablo reconoce con quién está hablando. Lo reconoce como algo potente, algo grandioso, algo que no estaba en su paisaje, no estaba en su mente, no estaba. Y luego le dice, ¿qué quieres que yo haga? Es decir, se pone a disposición. A disposición. ¿Qué quieres que yo haga? Y Jesús le dice, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con él, porque él no iba solo, iba con más personas que lo iban ayudando en lo que él iba a hacer, lo levantaron y empezaron a caminar con él. La Biblia habla de cabalgadura, no habla de un animal determinado, habla que cayó de la cabalgadura, ¿no? Eso es importante, porque igual quiero repetir un concepto que dije el otro día. Saulo no es que sean con Pablo, no es que sean dos nombres distintos. También he escuchado esto, que el Señor le cambió el nombre a Saulo cuando Saulo se convirtió. No es verdad. Saulo es el nombre que en hebreo se le denominaba a las personas que tenían este nombre, Saulo, en hebreo.
Y en romano, en el léxico romano, era Pablo. Por lo tanto, era un mismo nombre, solo que los romanos lo nombraban como Pablo y los judíos lo nombraban como Saulo. ¿Ok? ¿Queda claro eso? No es que haya habido cambio de nombre en Saulo, para nada. ¿Se acuerdan quién escribió el libro de los Hechos? ¿Se acuerdan? Lo hemos dicho varias veces. No, ¿no se acuerdan? Lucas. Lucas, el escritor del libro de los Hechos, lo empieza a mencionar del capítulo 15 o 16 en adelante como Pablo. Ya no lo nombra mucho como Saulo, sino más que nada como Pablo. Es decir, le empieza a poner el nombre con el cual lo llamaban en Roma. Bueno, dicho esto, hijos, se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres lo levantaron y lo empezaron a llevar hacia Damasco. Y aquí hay algo interesante. El Señor habla con otra persona. Con otra persona. Entonces, dice que Saulo se levantó y entonces había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, que era discípulo del Señor. Él había creído en Cristo. Era parte de la iglesia. Y este hombre que vivía en Damasco, llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Queridos, el Señor se le reveló a Ananías en visión. ¿Por qué será que algunos no creen en las visiones? Sobre todo las iglesias tradicionalistas se niegan a creer en las visiones, en los sueños. Yo creo que están equivocados, ¿no? El Señor llama a Ananías en visión. No se le presentó en forma presencial. En un sueño, en una visión, igual como lo hace con Pedro después. El Señor se le revela. Era la forma que Dios tenía para revelarse a su iglesia de aquel entonces. Era la forma de... Entendamos que los profetas ya no estaban. La iglesia recién se estaba escribiendo. El inicio de la iglesia recién se estaba escribiendo. Por lo tanto, los profetas del Antiguo Testamento ya no estaban y todavía no existían los profetas del Nuevo Testamento. Por lo tanto, Dios tenía que hablarle a su iglesia. Y la forma en que Dios le hablaba a su iglesia de ese entonces que estaban haciendo en Jerusalén era a través de visiones, de sueños. Esa es la forma en que Dios se revelaba a su iglesia. Y eso el Señor lo sigue haciendo hoy día. Eso no ha terminado. El Señor lo sigue haciendo y se sigue manifestando. Mientras la visión esté dentro del contexto de la palabra, amén. Todo lo que quieran. No hay por qué oponerse a una visión. No, yo creo que hacen mal las iglesias o los pastores o los que enseñan esta doctrina que las visiones no existen, que los sueños no son creíbles. No, hermanos queridos. El Señor tiene su forma y su manera de revelarse a su pueblo. Y una de estas es a través de sueños y visiones. Y si eso está enmarcado en la palabra, amén. Bueno, el Señor le dijo a Ananías, levántate y ve a la calle que se llama de derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Oh, Saulo orando, qué terrible. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Qué interesante, esto me lo acaba de poner el Señor ahora en mi corazón, qué interesante. No sé cuántas veces he leído esto y ahora, bueno, qué lindo que yo se lo voy a compartir. ¿Qué sucede? El Señor se le revela a Ananías, ¿ok? Se le revela a Ananías y le dice a Ananías, tienes que ir a Damasco, la calle que se llama la derecha, entra y vas a encontrar a un varón. Esto es lo que ahora he podido recibir del Señor. Y el Señor le dijo a Ananías, ese hombre que se llama Saulo de Tarso está orando. Está orando. Y ese hombre ha recibido en visión que tú irás. Que tú irás. Él ha recibido en visión que tú irás. Mira qué interesante. Voy a volver a leer. El Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él, es decir, Saulo, está orando. No había sido nada el tiempo que el Señor se le había aparecido a Saulo y ya él estaba orando. Tenía clarita la película Saulo. Clarita la tenía.
y ha visto, es decir, Saulo ha visto esa visión, ha visto en visión a un varón llamado Ananías. Saulo, el Señor se le había revelado a Saulo también, en visión. Es decir, ambos recibieron la misma visión a la vez, tanto Ananías como Saulo. Uno porque tenía que ir y el otro, Saulo, porque lo tenía que recibir. Y Dios le revela a Saulo esto para que Saulo no se rebele. Porque Saulo igual ya estaba con miedo, no sabía qué le estaba pasando. Había visto una luz, una voz, había visto un llamado que le dijo, te necesito, ven, nada más. Pero Saulo ya tenía conocimiento de Cristo. Saulo en sus estudios que había tenido a los pies de Gamaliel ya sabía lo que era la fe de estos hombres, que era la iglesia primitiva. Por lo tanto, él no estaba ignorante del tema. Él sabía con quién estaba hablando. Él sabía quién se le había revelado. Y el Señor le muestra a Ananías una visión y se la muestra a Saulo. Uno para que vaya y el otro para que acepte. Mira qué lindo es el Señor. Él hace las cosas perfectas. Y ya ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que reciba la vista. Aleluya. Maravilloso. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, de Saulo. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? ¿Cuánto daño ese hombre ha causado? Cuánta tristeza, cuántas lágrimas, cuánta muerte, cuánta sangre se ha derramado por causa de este hombre. Y tenía razón. Si Saulo era lo que hacía, lo conocían. Y aún aquí tiene autoridad, y aún aquí en Damasco él tiene autoridad. Le dice Ananías a Dios, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan su nombre, o tu nombre, perdón. Es decir, Ananías estaba muerto de miedo. No podía creer lo que estaba escuchando en visión. Querido, imagínate que tú tengas una visión así. A ver, Dios te ponga en un entredicho, querido. Dios te ponga en un entredicho. Como decimos nosotros acá en Chile, te ponga entre la espada y la pared. Te mueves para allá, tenés la espada. Te mueves para acá, tenés la pared. Ahí tenés que quedarte quietecito. Dios te pone en un entredicho y te dice, Milton, yo quiero que vayas ante tal persona para que ores por él. Yo le tengo que decir al Señor, Señor, pero esa persona me ha hecho mucho daño. Esa persona me ha causado mucho mal. Esa persona me ha causado solo dolor a mi corazón, lágrimas a mis ojos. ¿Cómo voy a ir? ¿Qué harías, querido, si Dios te pone en ese entredicho? Ananías, con todos sus miedos y sus temores, él sabía que él le estaba dando la orden. Y sabía que el que le estaba dando la orden, él no le podía desobedecer. Por lo tanto, tenía que ir. Con todo su miedo, sus temores, tenía que ir. Querido, si Dios te pone en un entredicho, tú tienes que aceptar la voz de Dios. Tú no te puedes negar a la voz de Dios. Si tú te niegas a la voz de Dios, te estás negando al dictamen que Dios está dando a tu vida. Y tienes que tener cuidado con eso, porque eso es desobediencia. Y la desobediencia, Dios la castiga. Dios no mira a aquellos que desobedecen. No. Dios aleja su mirada de los desobedientes. Y Ananías eso lo tenía claro. Por lo tanto, si hoy Dios te pone en un entredicho y te dice, tienes que ir y hablarle de Cristo a esta persona, tú tienes que ir. Aunque esa persona te haya tratado mal, aunque esa persona te haya hecho mal, aunque te haya creado un gran dolor, pero tú tienes que ir porque es mejor la obediencia que la desobediencia, querido. Dios se alegra en sus hijos que le obedecen, pero Él se aleja de los desobedientes. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado con esto, porque dentro de este aspecto hay muchas divisiones en las familias, en los hogares, hay divisiones en cuanto a esto,
Y hay familias que no se hablan entre sí, no se hablan, no se dirigen la palabra por el daño que se han hecho. Y dentro de eso hay muchos cristianos que están en esta situación, entendiendo que Dios es amor y que Dios nos perdona. ¿Qué le dijo Jesús a la viuda? Deja tu ofrenda, anda, reconcíliate, y una vez que estés reconciliado, ven, toma tu ofrenda y la echas al alfolí. Eso es el mandamiento de Jesús, no es mi mandamiento. Él dio esa orden y tenemos que obedecerla. Por lo tanto, si tú estás en una situación difícil, tienes que obedecer. Por sobre todo tienes que poner la obediencia. Y Ananías lo entendió así. Ahora, una vez que Ananías le dijo esto al Señor, la respuesta del Señor fue maravillosa. El Señor le dijo, ve, Ananías, ve. O sea, no le pidió por favor, no le pidió por favor. El Señor no te está pidiendo, oye, Milton, si tú quieres, anda y reconcíliate con tu hermano. Si te parece bien, lo así. Si no querís, no lo así, nomás, cuestión tuya. No. El Señor no nos está pidiendo, ni siquiera por favor, no. Él está dando una orden. Ananías, ve. Pero también el Señor es sabio. Le dice por qué tiene que ir. Y aquí empieza el ministerio. El ministerio maravilloso del apóstol Pablo. Y comienza de parte de Dios. No comienza de parte de Pablo. No, comienza por parte de Dios. Dios es el que dictaminó. Dios es el que había pintado este cuadro maravilloso que fue la vida de Saulo, su conversión y su futuro. Dios tenía el cuadro pintado ahí. Pablo le dice a los Gálatas, en el vientre de mi madre, Dios me concibió como apóstol. ¡Oh, maravilloso! Ahí, ¿ok? Ahí. Un cuadro maravilloso, que lo estaban viendo ahí. Ahora Ananías estaba viendo este cuadro. Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia, mira, en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Allí está el llamado. Allí está el dictamen, la determinación de Dios. Allí está. Ve, Ananías, porque este hombre primero lo escogí yo. Primero lo escogí yo. Y este hombre yo lo escogí porque sobre él hay una unción. Hay una unción maravillosa. Y esa unción es que él va a ser el responsable de llevar mi nombre a los gentiles, a los reyes y a los de Israel, a los judíos. Aquí comienza comienza a escribirse una nueva parte de la historia de la iglesia primitiva. Hasta este capítulo, todo había sido por parte de Pedro a los judíos. El apóstol Pedro, en un maravilloso ministerio, se había dedicado a los judíos, a Jerusalén. Y allí Pedro había implantado su ministerio, por así decirlo, su ministerio apostólico en Jerusalén. Y allí Pedro y los demás apóstoles hacían que el evangelio saliese a los demás judíos que estaban en la dispersión, en la diáspora, como ellos le llaman, ¿no? En la dispersión. Bueno, Pedro era el que llevaba la voz cantante aquí. Ahí, Pedro, se paseaba por entre los enfermos eran sanados. La sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Predicación de Pedro 3.000, predicación de Pedro 5.000. Pedro se paraba ante los fariseos y les decían su cara lo que eran. Pedro había sido tomado preso y las cadenas habían caído y Pedro había salido libre. Sí, maravilloso apostolado de Pedro, pero a los judíos. Aquí se nombra la palabra gentiles. ¿Quién eran los gentiles? Los gentiles eran todos aquellos que no eran judíos. El judío se conocía por una situación especial. Yo aquí veo la hora. Oh, tengo que terminar.
Los judíos se conocían por una situación especial, no solo por llamarse judíos, es decir, el hombre, no la mujer, el hombre, porque en ese entonces había un machismo terrible. Todo era en base al hombre, ¿no? Bueno, el hombre judío se conocía por su circuncisión. Y circuncisión significa cortar el prepucio que está en el miembro del hombre. Para que me entiendan, en su miembro hay algo que se llama prepucio, y ese prepucio los judíos hasta el día de hoy lo cortan, lo cortan. Y esa es la señal de que ese hombre es judío y que sus hijos son judíos, sus hijas son judías, su familia es judía. La señal está en el hombre, no en la mujer. ¿Ok? No es mi tema, es la Biblia. No se enojen conmigo, es la Biblia. Bueno, la señal estaba sobre el hombre, allí. Entonces, Pedro era el apóstol de la circuncisión de los judíos, Pero Pablo es llamado por el Señor para llevar el evangelio a los gentiles. El tema era que los judíos con los gentiles no se podían ver. No se podían ver. Ese era el problema, que no se entendían entre ellos. Los judíos rechazaban a los gentiles. Y eso era terrible, porque eso iba a ocasionar un problema tremendo en Pedro que no alcanzó a entender. Yo creo que nunca Pedro alcanzó a entender, aún con la visión del Señor, nunca Pedro, la visión esa cuando se le apareció una sábana donde habían todo tipo de animales, y el Señor le dice, Pedro, mata y come, y el Señor le dice, Señor, ahí hay animales que yo no puedo comer porque están prohibidos por la ley. Oye, Pedro era bien legalista, aun cuando había creído en Cristo, había sido apóstol del Señor, discípulo del Señor, pero aún conservaba lo legalista. Y había animales que allí, a lo mejor había un cerdo, no sé, yo encuentro rico el cerdo, no me hace mal. Habían cerdos y habían otros animales que la ley los prohibía. Sí es cierto, la ley del Antiguo Testamento prohibió una serie de animales para que el pueblo judío no los podía comer. Entonces Pedro hace alusión a eso y dice, Señor, pero en ese manto, en esa sábana hay animales inmundos. Y el Señor le entrega una respuesta maravillosa. Le dice, no llames tú inmundo lo que yo he limpiado. ¿Qué podía decir Pedro frente a eso? Se lo estaba diciendo su maestro. Nada. Tuvo que ir. Y eso fue porque tenía que ir donde Pablo. Tenía que ir donde Pablo, porque tenían que encontrar los dos. Entonces Dios le entrega esta visión a Pedro para que Pedro no rechace a Pablo. Porque ahí estaba el problema. Pablo le iba a decir que recibió una visión de Dios donde Dios lo llamó como apóstol. Y Pedro le iba a decir, pero tú no eres apóstol. ¿Cómo? ¿De dónde? ¿Por qué eres apóstol? Sí. Los apóstoles son los que anduvieron con Cristo, los que vieron a Cristo, los que fueron llamados por Cristo. Esos son apóstoles. Y Pedro tenía razón. Tenía razón. Esos son los verdaderos apóstoles, los 12. ¿No? ¿Cómo se presentaba Pablo frente a Pedro? ¿Y cómo Pedro lo iba a recibir? Era un tema que lo vamos a dejar para otro día. Pero es maravilloso esto, si esto que se empieza a escribir aquí es maravilloso, porque contrapone a dos hombres tremendos, Pedro y Pablo, los contrapone. El libro de los Gálatas, yo le invito a que te leas el libro de los Gálatas. El libro de los Gálatas no es otra cosa que esa lucha entre Pedro y Pablo, los de la circuncisión y los de la incircuncisión. Los de la circuncisión eran los judíos, los de la incircuncisión eran los gentiles. ¿Y por qué se llamaban incircuncisión? Porque Dios no obligaba a los gentiles a circuncidarse, a quitarse el prepucio de su miembro. No los obligaba. Por lo tanto, para Pedro eran incircuncisos, eran inmundos. No estaban dentro del contexto de la ley. Pedro le seguía hablando de Cristo a los judíos y él seguía siendo judío y tenía mucho de judío. No se le había caído el manto todavía, pero a Pablo se le cayó el manto al tiro y Pablo quedó clarito. Y el Señor se lo dice a Ananías, instrumento escogido me es este, instrumento escogido me es este, para predicar a gentiles a rey. Mira, el otro día, conversando con una persona, disculpa,
conversando con una persona acerca de esta cosa, voy a terminar, me dan 5 minutitos, conversando con una persona acerca de esta reina que murió en Israel, iba a decir, estoy metido con el tema, a esta reina que murió allí en Inglaterra, la reina Isabel III, segunda. El tema era, ¿qué pasa con la Iglesia Católica Apostólica Romana ahí? ¿Qué pasa con los sacerdotes? Si esos templos que hay ahí en Westminster, por ejemplo, en Inglaterra, el templo donde hoy día se está velando a esta señora que falleció, Westminster, ¿cómo operan los católicos allí? Entonces yo le dije, hermana querida, no, allí los católicos no operan, pero es que andan unos señores con una especie de cuello, igual que los sacerdotes católicos, y un traje negro así. Sí, queridos, pero la Iglesia Católica Apostólica Romana no tocó a los países de Europa, sobre todo Alemania e Inglaterra, sobre todo esos dos países. Porque allí, no se olviden que allí fue el nacimiento del protestantismo con Lutero, Calvino, Zwinglio y otros tantos. Allí nació la religión protestante, allí nació, con Lutero. Lutero, monje católico. Por lo tanto, lo que marcó estos países fue la predicación de Lutero, la predicación de Calvino y de los otros después. La Iglesia Católica Apostólica Romana alcanzó a entrar a esos países. Y si entró años después y de una forma muy débil. Por lo tanto, la religión profesante allí, en esos países, son la religión luterana y la religión de los anglicanos. Y claro, ellos andan con un cuellito muy similar a lo que usan los sacerdotes católicos. De hecho, su liturgia en los cultos de repente son como medias similares también. Porque no te olvides que Lutero era monje católico. Lutero, lo que reveló, lo que le reveló Dios a Lutero fue la palabra. La palabra. Pero Dios no le reveló a Lutero gran parte de los dogmas. Lutero siguió manteniendo los dogmas en cuanto a vestimenta, en cuanto a formas de predicar, digamos, cómo se lleva una homilía, una liturgia, que nosotros llamamos en nuestras iglesias. El culto al cual tú vas el domingo es una liturgia. Para algunos es liturgia bonita, para otros es liturgia fea. Depende de la liturgia. Los pentecostales tienen su forma de hacer liturgia. Y para los pentecostales su liturgia es lo más maravilloso que hay. Para los tradicionalistas, los bautistas, aliancistas, también tienen sus formas. Y para ellos es lo más bueno que hay esa forma. Y tú no puedes meter a un pentecostal adentro de una iglesia tradicionalista, porque el pentecostal se va a sentir mal, porque allí no hay gloria a Dios, no hablan en lengua, y todo es muy así ceremonioso en la iglesia tradicionalista, todo muy encuadrado, muy ceremonioso. Como tampoco tú no puedes hacer ingresar a un tradicionalista en una iglesia pentecostal, porque va a sentir que allí todo es desorden, todo es desorden, ¿no? Entonces, entre ellos no hay afinidad. No hay afinidad, ¿qué quieres que le diga? Entonces el otro día escuchaba a un pastor que hablaba acerca de que los políticos se tienen que unir para la nueva constitución que tiene que hacerse, porque la anterior fue rechazada, ustedes saben eso. Entonces escuchaba a este pastor, que a mí me encanta, no sé si me va a seguir encantando, pero me encanta. Bueno, ya. Entonces este pastor decía que los políticos tienen que unirse. Entonces yo decía en mi corazón, este pastor le está hablando a los políticos que tienen que unirse. Si lo escuchara un político, le diría a ese pastor, pastor, únanse ustedes primero. Y una vez que ustedes estén unidos, háblenme a mí de unidad. Porque ustedes los protestantes lo que menos tienen es unidad. Están todos dispersos. Por aquí uno, por aquí otro, por acá este otro, por acá este otro. Y todos están dispersos. Y entre ellos no se pueden ver. No tienen comunión. Anda a que un pentecostal tenga comunión con un tradicionalista, con un aliancista o con un bautista. Por un rato a lo mejor sí, pero van a empezar a hablar de doctrina y ahí va a quedar la comunión. El tradicionalista le va a decir, no, el bautismo del Espíritu Santo acá, y el pentecostal le va a decir, no, el bautismo del Espíritu Santo es con señal de lengua y vamos, ¿no? Entonces,
nosotros no nos ponemos de acuerdo y estamos dándole clases a otros que se pongan de acuerdo. No, si así no funciona la cosa. Bueno, dije en 5 minutos terminábamos. Pablo, llamado por Dios, ungido por Dios, para ser el apóstol a los gentiles, a los reyes. Esto es lo que iba a decir de esta reina, ¿no? Esta reina, yo no sé si se fue al cielo, se fue al infierno, no sé, querido, la verdad. Yo no soy no tengo por qué poner juicio sobre nadie. Pero la doctrina que profesa esa señora que murió, la reina que murió, y que profesa el rey Juan Carlos, que quedó los hijos de él y toda la monarquía, es una doctrina protestante, o es anglicana o es luterana, pero no es católica apostólica romana. El único país que fue tocado por la Iglesia Católica Apostólica Romana fue España. Y como España nos conquistó a nosotros, entonces Pedro de Valdivia, cuando llegaba a una ciudad, enterraba la espada y enterraba la Biblia. Él traía en una mano la Biblia y en otra mano traía la espada. El que no se sujeta a nosotros, lo matamos. Y el que se sujeta, tiene que sujetarse a esta palabra. Y nos entregaron todo lo que es el catolicismo apostólico romano. Por eso es que en las principales ciudades de nuestras ciudades, en la plaza principal hay una iglesia católica. Porque aquí lo que entró con fuerza fue el catolicismo a través de los conquistadores que llegaron a nuestras tierras. Chile, Perú y todos nuestros países de acá de habla hispana. Pero en Inglaterra, Alemania, no es así. ¿Hay católicos? Sí, hay. Dentro del pueblo lo hay, porque la doctrina igual después entró con el tiempo. Y hay algunos. Pero la doctrina del palacio, la doctrina del gobierno, es la doctrina protestante. Que quede claro eso. Bueno, queridos, eso en cuanto a este tema. En cuanto a reyes, el llamado de Pablo es a gentiles, a reyes y judíos. Y allí comenzó el ministerio del apóstol Pablo. Bueno, querido, yo voy a terminar con esto ahora. Porque el próximo viernes continuaremos con... ¿Quieres escuchar algo maravilloso? El viernes te invito a que nos sintonices a las 8, porque el viernes vamos a hablar de los ministerios de la iglesia. ¿Cuántos son los ministerios en la iglesia? 5. ¿Cuáles son? Yo lo sé, pero tú lo sabes. Pablo, introduzco el tema ahora. Pablo, hablando de la iglesia de Éfeso, le habla acerca de ministerios. Y Pablo habla de 5 ministerios. ¿Por qué voy a hablar de esto? Porque Pablo era parte de uno de esos ministerios. Pablo habla del ministerio del... A ver, vamos a verlo acá. No me quiero equivocar. Después me mandan WhatsApp diciendo que me equivoqué. Jesús. Dice Pablo, ¿no? Hablando de Jesús. Él dio a algunos el ser apóstoles. ¿Qué es lo que era Pablo? Apóstol. ¿Qué es lo que era Pedro? Apóstol. ¿Ok? A otros profetas, vamos a hablar de los profetas. A otros evangelistas, también vamos a hablar de ellos. Pastores y maestros. Esos son los 5 ministerios que Pablo señala en Éfeso. Dice, ¿cuál es el propósito de estos ministerios? Capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El propósito de los ministerios está clarito. Vamos a hablar de los 5 ministerios el viernes. ¿Por qué vamos a hablar de los 5 ministerios? Porque Pablo tenía un ministerio, que era el ministerio del apostolado. Pablo, él señala que él vio a Cristo, que él escuchó la voz de Cristo y que él fue llamado por Cristo. Es decir, los otros apóstoles que recriminaban a Pablo porque le decían que él no había sido llamado por Jesús, Pablo dice sí. Cuando yo iba en mi cabalgadura, camino a Damasco, él fue el que me llamó. Él fue el que me botó a tierra. Yo le vi. Por lo demás, queridos, con esto termino. Hace rato que estoy terminando. Esta revelación que tenemos nosotros aquí, el apóstol Pablo no la tenía. No la tenía.
si no tenía esta revelación, ¿cómo operaba Pablo? Porque nosotros hoy operamos a través de esta revelación, ¿está claro? Y a través de los ministerios, pero a través de esta revelación. La fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Ahora bien, querido, ¿cómo entonces Pablo empezó a realizar su ministerio apostólico? ¿Cómo Pablo empezó a hacer sus viajes misioneros? ¿Será porque a Pablo se le ocurrió? ¿Será porque el tipo era tan inteligente y brillante que se le ocurrió hacer todos estos viajes misioneros? ¿Se le ocurrió pasar hambre, necesidad? ¿Se le ocurrió ser azotado? ¿Se le ocurrió estar preso en las cárceles? ¿Se le ocurrió morir como murió, decapitado? ¿A él se le ocurrió? No, pues querido. Entonces, ¿cómo se escribía la historia de la iglesia? ¿Y cómo nosotros tenemos esta historia escrita aquí por los apóstoles? A través de la revelación del Espíritu Santo. A través de la revelación del Espíritu Santo. Es decir, Pablo no hacía nada porque él era capaz o inteligente. El Espíritu Santo tenía tal relación con Pablo que el Espíritu Santo se le revelaba y le hablaba y le decía lo que tenía que hacer, dónde tenía que ir, cómo ir, a dónde ir. Todo se lo dictaminaba el Espíritu Santo. ¿Tú sabías eso? ¿No? Bueno, ahora lo sabes. La voz del Espíritu Santo era la voz que escuchaba Pablo. Y en función de esa voz, él seguía adelante a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Dijo Pablo allí a los hebreos. Yo prosigo al frente. ¿Por qué proseguía al frente? Porque él tenía convicción del Espíritu Santo. Él no tenía esta palabra. Nosotros podemos decir hoy, la fe viene por el oír y el oír la palabra. Eso lo podemos decir nosotros. Pero Pablo no tenía esta palabra. Por lo tanto, la fe de Pablo se iba haciendo día a día en lo que el Espíritu Santo le iba diciendo. En lo que el Espíritu Santo le iba ministrando. Maravillosa relación que la iglesia tiene con el Espíritu Santo. Maravillosa relación. Querido, yo te invito a que tú busques la presencia del Espíritu Santo. Si bien es cierto, tienes esta palabra y hay que leerla y a través de esta palabra tenemos que conducirnos, no menos cierto es que esta palabra pierde poder, pierde realidad, pierde autoridad si no está revelada por el Espíritu Santo, si no está respaldada por el Espíritu Santo. Yo te invito a que busques al Espíritu Santo, a que le ores al Espíritu Santo y que el Espíritu Santo ministre tu vida de tal forma y de tal manera que tu ministerio pueda ser guiado por Él, que tu hogar, tu familia, tu entorno, tus relaciones en tu trabajo, en tu iglesia, pueda ser guiada por el Espíritu Santo, pueda ser guiada por Él. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque podemos tenerla en nuestras vidas. Gracias porque podemos leerla. Gracias, Señor, porque tu palabra nos nutre de fe, de esperanza, Señor. Pero gracias por la presencia de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque tú lo dejaste en nuestras vidas, si bien es cierto, para poner un sello, un arras, pero también lo dejaste a tu Espíritu Santo para que nos pueda consolar, nos pueda guiar, nos pueda abrazar, nos pueda amar y querer como Él nos ama y nos quiere. Gracias, Señor, por la presencia de tu Espíritu Santo. Pedimos que tu Espíritu sea realidad en cada corazón, en cada vida, que tu Espíritu Santo nos llene, nos nutra, Señor, de tu presencia, porque no es que sea un Espíritu Santo aparte, eres tú mismo, Señor. A través del Espíritu Santo, que Él nos habla, que Él nos dirige, que Él nos corrige, que Él nos guía, que Él nos llena de gozo, de alegría, nos llena de fe, de convicciones. Padre querido, pedimos que tu Espíritu Santo esté en nuestras vidas de día, de noche y que sea algo permanente en nosotros. Y ayúdanos para tener oídos abiertos, Señor, para escuchar la voz de tu Espíritu Santo, para escuchar lo que Él nos diga, cómo Él nos guíe, Señor. Gracias, Padre, por lo expresado esta noche, por lo compartido y por lo que tú nos has dado esta noche. Gracias, Señor. Pedimos que tu palabra sea encontrando vida en los corazones de mis hermanos. Gracias por ella. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, vamos a despedirnos al tiro porque ya estamos pasados la hora. Harto pasado.
Y nos vamos a encontrar el viernes a las 20 horas, 8 de la noche. No te olvides, el viernes estaremos hablando de los ministerios, de los 5 ministerios, y en especial del ministerio del apóstol Pablo, el ministerio apostólico del apóstol Pablo. Así que un abrazo grande a todos, muchas bendiciones, que tengan una noche linda en el Señor junto a tu familia. Que el Señor bendiga tu hogar, bendiga tu casa, bendiga tu entorno, bendiga tu trabajo, que el Señor bendiga tu familia, tu hogar querido, que el Señor bendiga el pan de tu mesa, que el Señor multiplique el pan de tu mesa, que el Señor llene con su Espíritu Santo tu corazón y tu vida. Llénate del gozo del Espíritu Santo esta noche. Gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos. Un abrazo grande y nos estaremos encontrando el próximo viernes. Muchas bendiciones. Chao.